El sol de la tarde del 20 de agosto de 1940 caía tibio sobre los muros altos de la casa en la calle Viena, en el tranquilo barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México. Dentro de esos muros, convertidos en una fortaleza con torres de vigilancia, puertas de acero y persianas a prueba de balas, vivía el hombre más perseguido del planeta. No era un rey, pero había comandado ejércitos más grandes que los de cualquier monarca. No tenía corona, pero su pluma y su voz habían derrocado al imperio más vasto de la tierra. Su nombre era Lev Davidovich Bronstein, pero el mundo lo conocía como León Trotsky. A sus 60 años, era el último de los viejos bolcheviques, el archienemigo, el hereje supremo, el fantasma que atormentaba los sueños del hombre que ahora gobernaba su patria con puño de hierro, Iósif Stalin. Ese día, en la paz de su estudio, mientras alimentaba a sus conejos y revisaba un manuscrito, recibió a un visitante, un joven encantador, un supuesto simpatizante belga llamado Frank Jackson, que se había ganado la confianza del círculo íntimo del exiliado. El joven llevaba un impermeable, algo extraño para el clima cálido. Oculta en su interior, llevaba un arma, no una pistola, demasiado ruidosa, no veneno, demasiado incierto. Llevaba una herramienta de una crudeza casi poética, un piolet de alpinista, su pico acortado para un manejo más fácil. Mientras el viejo revolucionario se inclinaba sobre el escritorio para leer el artículo que el joven le había traído, el asesino levantó el piolet en alto. El golpe no fue limpio, no lo mató al instante, pero rompió el cráneo y el silencio. El grito que salió de la garganta de Trotsky, según el testimonio de su esposa Natalia Sedova, fue terrible, largo y agudo, un sonido que no era humano, la sirena de una vida que se extinguía. Este no fue un simple asesinato, fue el punto final de una cacería humana que había abarcado 3 continentes y más de una década. Fue la culminación de una guerra a muerte entre 2 visiones del futuro de la humanidad. Una batalla que comenzó en los salones de debate de la Revolución y terminó con un cráneo destrozado en un suburbio mexicano. Para entender este acto de brutalidad casi primitiva, debemos desentrañar la lógica helada que lo impulsó. Debemos preguntar no solo cómo murió Trotsky, sino por qué Stalin, el hombre más poderoso del mundo, se obsesionó hasta tal punto con la destrucción de un exiliado solitario y aparentemente impotente. La respuesta yace en la naturaleza misma de la revolución que ambos hombres habían creado. Una revolución que, como Saturno, estaba destinada a devorar a sus propios hijos. Para comprender al titán, debemos primero conocer al hombre. No nació en la púrpura de la realeza, sino en el lodo fértil de la estepa ucraniana en 1879. Lev Davidovich Bronstein era el hijo de un próspero, aunque analfabeto, granjero judío en el corazón del Imperio ruso, una sociedad autocrática y virulentamente antisemita. Su origen, el de un judío en un mar de eslavos ortodoxos, le confirió desde el principio una perspectiva de forastero, una incapacidad para dar por sentadas las estructuras de poder existentes. Era un joven brillante, arrogante y dotado de una energía prodigiosa. Su rebelión no comenzó en las fábricas, sino en las aulas y los cafés de las ciudades portuarias de Nikolayev y Odessa, donde devoró literatura y filosofía. Fue el marxismo, con su promesa de una explicación científica de la historia
y una hoja de ruta para la liberación de la humanidad, lo que capturó su imaginación y le dio un propósito a su rebelión. A los 18 años, ya era un revolucionario profesional. Su activismo temprano le valió su primer encuentro con el aparato represivo zarista, el arresto y el exilio a Siberia. Fue allí, en la inmensidad helada que servía de universidad para los revolucionarios, donde forjó su intelecto y conoció a su primera esposa, la marxista Alexandra Sokolovskaya, quien lo introdujo en los círculos más profundos de la teoría. Fue también allí donde, al escapar, tomó un nombre falso que se convertiría en su identidad para siempre, inscrito en un pasaporte falso. Trotsky, el nombre de uno de sus antiguos carceleros en Odessa. Trotsky escapó a Europa y se sumergió en el vibrante y contencioso mundo de la emigración revolucionaria rusa. En Londres, conoció a la figura que definiría la primera mitad de su vida, Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. La relación entre ambos fue, desde el principio, compleja y tormentosa. En el crucial Segundo Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, en 1903, que dividió al movimiento entre los bolcheviques de línea dura de Lenin y los mencheviques más moderados, Trotsky se opuso a la concepción leninista de un partido de vanguardia centralizado y disciplinado. Intentó ser un puente entre las facciones, lo que le valió el desprecio de Lenin, quien lo apodó Yudushka, el pequeño Judas. En las sombras de este mismo congreso se movía otra figura, un georgiano pockmarked, taciturno y brutal, conocido en los círculos del partido como Koba. Su verdadero nombre era Iosif Djugashvili, el futuro Stalin. En ese momento era una figura menor, un ejecutor, un hombre práctico para los trabajos sucios del partido, mientras que Trotsky ya era un intelectual y un orador de renombre. Nadie podría haber predicho que el destino de estos tres hombres se entrelazaría para cambiar el mundo. La estrella de Trotsky ascendió meteóricamente durante la fallida revolución de 1905. Mientras Lenin estaba en el exilio, Trotsky regresó a San Petersburgo y con solo 26 años se convirtió en el presidente del Soviet, Consejo de Trabajadores, de la ciudad, el epicentro de la insurrección. Fue aquí donde su genio como orador de masas se reveló en todo su esplendor. Con su voz potente, su retórica brillante y su presencia electrizante, podía mover a multitudes, transformar el descontento en acción y articular las esperanzas de los oprimidos. El fracaso de la revolución lo llevó de nuevo a la cárcel y a otro exilio siberiano, del cual escapó una vez más de manera espectacular. Los años siguientes fueron los de un revolucionario errante, escribiendo desde Viena, París, Nueva York, desarrollando su propia teoría que lo definiría, la revolución permanente. Sostenía que en un país atrasado como Rusia, la burguesía era demasiado débil para llevar a cabo su propia revolución democrática. Por lo tanto, el proletariado tendría que tomar el poder y, para sobrevivir, la revolución no podría detenerse en las fronteras de Rusia, sino que tendría que extenderse a los países industrializados de Europa. Era una visión internacionalista y audaz, que lo pondría en conflicto directo con la futura doctrina de su némesis. En 1917, con el colapso del régimen zarista, la historia llamó a su puerta. Como este hombre, un intelectual brillante, pero un lobo solitario político,
que se había opuesto a Lenin en puntos cruciales, se convertiría en su mano derecha y en la espada de la Revolución de Octubre. La respuesta radica en la capacidad de ambos hombres para reconocer la grandeza en el otro, cuando el destino del mundo estaba en juego. La Revolución de Febrero de 1917, que derrocó al zar Nicolás II, tomó a los líderes bolcheviques por sorpresa. Lenin estaba en Suiza, Stalin en Siberia, y Trotsky, tras ser expulsado de Europa, se encontraba en Nueva York, escribiendo para periódicos socialistas en el Bronx. Todos se apresuraron a regresar a Rusia, a la caótica y efervescente Petrogrado. Trotsky llegó en mayo y se encontró con un panorama de doble poder: un débil gobierno provisional burgués y, a su lado, el creciente poder de los soviets de obreros y soldados. Inmediatamente reconoció que Lenin, quien había llegado un mes antes y había proclamado sus radicales tesis de abril, pidiendo todo el poder a los soviets, tenía razón. Las viejas disputas teóricas se desvanecieron ante la urgencia del momento. Trotsky, con su pequeño grupo de seguidores, se unió formalmente al partido bolchevique y fue elegido inmediatamente para su comité central. Fue la alianza de los dos revolucionarios más grandes de Rusia, el cerebro estratégico de Lenin y la espada ejecutora de Trotsky. Mientras Stalin jugaba un papel secundario y a menudo vacilante, Trotsky se convirtió en el principal arquitecto y en la voz de la Revolución de Octubre. Como presidente del Soviet de Petrogrado, cargo que ya había ocupado en 1905, organizó el Comité Militar Revolucionario, el instrumento que planificó y ejecutó la insurrección armada. Fue la planificación de Trotsky la que aseguró que el golpe fuera rápido, eficiente y relativamente incruento. Conquistaron puntos estratégicos, asaltaron el Palacio de Invierno y entregaron el poder a Lenin. Trotsky estaba en la cúspide del mundo. Como comisario de Asuntos Exteriores del nuevo gobierno, su primera tarea fue negociar la paz con Alemania para sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Su estrategia inicial, de ni guerra ni paz, intentando alargar las negociaciones con la esperanza de una revolución en Alemania, fracasó y resultó en un tratado de Brest-Litovsk aún más punitivo. Fue un raro error de cálculo, pero su siguiente tarea lo consagraría como una leyenda. Con la firma de la paz, Rusia se sumió en una brutal guerra civil. Los blancos, monárquicos, liberales, socialistas moderados, apoyados por potencias extranjeras, se levantaron contra el régimen bolchevique. El nuevo Estado obrero parecía condenado. Fue entonces cuando Lenin le encargó a Trotsky la tarea imposible de crear un ejército de la nada. Como comisario de guerra, Trotsky demostró un genio organizativo y una crueldad que sorprendió a todos. Viajando sin descanso por los frentes, en su legendario tren blindado, equipado con imprenta, estación de telégrafo y un tribunal militar, forjó el Ejército Rojo. Reclutó a la fuerza a campesinos, incorporó a decenas de miles de exoficiales zaristas, manteniendo su lealtad tomando a sus familias como rehenes, e impuso una disciplina de hierro, sin dudar en recurrir a la diezmación, la ejecución de 1 de cada 10 soldados, en unidades que flaqueaban. Era un líder inspirador y un tirano despiadado, y funcionó. En 3 años, el Ejército Rojo, con 5 millones de hombres, aplastó a los ejércitos blancos y aseguró la supervivencia del régimen soviético. Trotsky era, en ese momento, el hombre más popular de Rusia después de Lenin.
un héroe de guerra, un ídolo para la juventud comunista. Mientras tanto, en los pasillos silenciosos del Kremlin, Stalin consolidaba un tipo diferente de poder. En 1922, Lenin lo nombró secretario general del partido, un puesto inicialmente considerado burocrático y sin importancia. Pero Stalin, el maestro de la intriga, lo convirtió en el centro neurálgico del poder. Controlaba los nombramientos, las promociones y las asignaciones dentro del vasto aparato del partido. Mientras Trotsky pronunciaba discursos ardientes y escribía tratados teóricos, Stalin construía pacientemente una red de leales que le debían sus carreras. La salud de Lenin comenzó a fallar en 1922. En una serie de cartas que componen su testamento, Lenin evaluó a sus posibles sucesores. Sobre Trotsky, escribió que era personalmente el hombre más capaz del actual Comité Central, pero criticó su excesiva seguridad en sí mismo y su propensión a lo administrativo. Su advertencia sobre Stalin fue mucho más ominosa. El camarada Stalin, habiéndose convertido en secretario general, ha concentrado un poder ilimitado en sus manos, y no estoy seguro de que siempre sea capaz de utilizar ese poder con la suficiente cautela. Stalin es demasiado rudo. En un post-scriptum fue aún más explícito. Recomendó que los camaradas encontraran una manera de remover a Stalin de su puesto. Pero este testamento nunca se hizo público. Tras la muerte de Lenin en enero de 1924, Trotsky, enfermo y ausente del funeral por una información engañosa de Stalin, fue superado políticamente. Stalin formó un triunvirato con otros dos viejos bolcheviques, Zinoviev y Kamenev, quienes temían más al brillante y arrogante Trotsky que al mediocre Stalin. Juntos, suprimieron el testamento de Lenin. Fue el mayor error de sus vidas. El conflicto se cristalizó en un debate ideológico. Trotsky defendía su revolución permanente, argumentando que el socialismo en Rusia solo podía sobrevivir si la revolución se extendía a Occidente. Stalin, astutamente, contraatacó con la teoría del socialismo en un solo país. Era una idea que apelaba al cansancio de una nación devastada por la guerra y la revolución. Ofrecía estabilidad, nacionalismo y una promesa de construir una sociedad socialista dentro de las fronteras soviéticas. Presentó a Trotsky como un aventurero, un cosmopolita desarraigado, un jugador que arriesgaría el futuro de Rusia por un sueño internacionalista. Usando su control del aparato del partido, Stalin marginó sistemáticamente a Trotsky y a sus seguidores, la oposición de izquierda. Fue despojado de sus cargos, primero de comisario de guerra, luego del Politburó. Sus aliados, Zinoviev y Kamenev, una vez que se dieron cuenta de la verdadera amenaza de Stalin e intentaron aliarse con Trotsky, fueron igualmente purgados. La derrota ideológica se estaba transformando rápidamente en aniquilación política. Como un héroe de la revolución, el creador del Ejército Rojo pudo ser derrotado tan completamente. La respuesta es que Trotsky luchó con las armas de un polemista. Discursos, artículos, debates, mientras que Stalin luchaba con las armas de un jefe de la mafia. Control, lealtad, intimidación y una paciencia infinita para la venganza. La caída de Trotsky no fue un evento único, sino un lento y metódico estrangulamiento. Una vez que Stalin consolidó su control sobre el partido,
Tras deshacerse de sus efímeros aliados Zinoviev y Kamenev, se volvió contra su verdadero enemigo con toda la fuerza del Estado. En 1927, Trotsky fue expulsado del Partido Comunista. En su último discurso ante el Comité Central, se mantuvo desafiante, declarando a Stalin el sepulturero de la revolución. Fue una profecía que le costaría la vida. A principios de 1928, comenzó el largo viaje hacia el olvido que Stalin le había preparado. Fue arrestado y exiliado a Alma-Ata, hoy Almaty, en Kazajistán, una ciudad remota cerca de la frontera con China. Aún dentro de la URSS, estaba aislado pero no silenciado. Desde allí, continuó escribiendo, contrabandeando sus críticas y manteniendo contacto con sus seguidores, la oposición de izquierda. Para Stalin, esto era intolerable. El fantasma de Trotsky seguía siendo demasiado poderoso. En febrero de 1929, tomó la decisión fatídica: desterrarlo de la Unión Soviética por completo, despojándolo de su ciudadanía. Trotsky, junto con su leal segunda esposa, Natalia Sedova, y su hijo, Lev Sedov, fue puesto en un tren y deportado a Turquía. Se instalaron en la isla de Principó, en el mar de Mármara, una existencia surrealista para el excomandante del Ejército Rojo, ahora un apátrida viviendo de la pesca y la escritura. Pero el exilio físico no significó el silencio político. Liberado de la censura directa, Trotsky se convirtió en una amenaza aún mayor. Con una energía inagotable, escribió su monumental Historia de la Revolución Rusa y su autobiografía Mi vida, obras que presentaban su versión de los hechos y denunciaban la traición estalinista. Y lo que es más importante, comenzó a organizar a sus seguidores en todo el mundo para formar una nueva oposición internacional, que en 1938 se convertiría en la Cuarta Internacional, un desafío directo a la Tercera Internacional, la Comintern. Controlada por Moscú, Stalin observaba desde el Kremlin con una furia creciente. En la década de 1930, mientras consolidaba su poder absoluto en la URSS, a través de la colectivización forzosa y la industrialización brutal, la voz de Trotsky desde el exilio era un recordatorio constante de una alternativa, de la verdadera herencia leninista. Era el hereje que desafiaba la infalibilidad del Papa Rojo. Y Stalin decidió que el hereje no solo debía ser silenciado, sino erradicado, él y toda su estirpe. Comenzó la fase más oscura de la persecución. Una campaña de exterminio orquestada por la policía secreta de Stalin, la NKVD. Los agentes soviéticos no solo espiaban a Trotsky, sino que comenzaron a cazar y asesinar a su familia y a sus colaboradores más cercanos. Era una guerra de aniquilación. Su hija mayor, de su primer matrimonio, Zinaida Volkova, que sufría de depresión y tuberculosis, fue autorizada a salir de la URSS para recibir tratamiento, pero luego se le despojó de la ciudadanía, dejándola varada y separada de su hijo. Desesperada, se suicidó en Berlín en 1933. Su hijo menor, Sergei Sedov, que se había quedado en la URSS y no tenía interés en la política, fue arrestado durante la Gran Purga y ejecutado en 1937. Un simple peón, sacrificado para herir a su padre. La pérdida más devastadora fue la de su hijo mayor y colaborador más cercano, Lev Sedov. Lev, que vivía en París y era una figura clave en la organización de la Cuarta Internacional,
murió repentinamente en 1938 en un hospital parisino tras una apendicectomía. La evidencia es abrumadora de que fue envenenado por agentes de la NKVD que se habían infiltrado en su círculo. La vida de Trotsky se convirtió en una procesión de obituarios. Mientras tanto, era un paria internacional. Presionado por Moscú, el gobierno turco le hizo la vida cada vez más difícil. Se trasladó a Francia en 1933, pero el gobierno francés, temeroso de las complicaciones políticas, lo mantuvo bajo vigilancia constante y finalmente le ordenó que se fuera. En 1935, encontró un breve respiro en Noruega, pero después de que Moscú iniciara los infames juicios de Moscú, espectáculos teatrales en los que viejos bolcheviques confesaban ser parte de una conspiración trotskista para destruir la URSS. El gobierno noruego, bajo una inmensa presión soviética, lo puso bajo arresto domiciliario y confiscó sus escritos. El mundo le cerraba sus puertas. Desesperado, cuando parecía que ningún país lo aceptaría, llegó una oferta inesperada. El célebre muralista mexicano y comunista disidente Diego Rivera intercedió ante el presidente Lázaro Cárdenas, un izquierdista independiente, para que le concediera asilo político. En enero de 1937, Trotsky y Natalia llegaron al puerto de Tampico, México, recibidos por Rivera y Frida Kahlo. Se instalaron en la Casa Azul de Frida en Coyoacán. Por un breve tiempo, pareció haber encontrado un santuario, pero Trotsky sabía que era solo una tregua. Stalin no se detendría. El arquitecto de las grandes purgas, el hombre que estaba ejecutando a millones dentro de sus propias fronteras, no permitiría que su archienemigo viviera para contar la historia. Trotsky rompió con Rivera por disputas políticas y se mudó a una casa cercana en la calle Viena, que poco a poco transformó en una fortaleza. Sabía que la NKVD no descansaría. El reloj inminente no era una metáfora. Eran los pasos del asesino que, sabía, se acercaban inexorablemente desde Moscú. La fortaleza de la calle Viena era un testimonio de la paranoia justificada de Trotsky. Las ventanas fueron tapiadas. Se construyeron torres de vigilancia en las esquinas del alto muro perimetral y se instalaron puertas de acero controladas eléctricamente. Dentro, un pequeño ejército de secretarios y guardaespaldas voluntarios, en su mayoría jóvenes trotskistas estadounidenses, montaban guardia las 24 horas del día. Trotsky dormía con una pistola automática a su lado. La vida era una mezcla surrealista de rutina intelectual. Dictaba su biografía de Stalin, escribía artículos, cuidaba sus conejos y cactus, y la tensión de un estado de sitio permanente. El verdugo de Stalin, Lavrenti Beria, jefe de la NKVD, ya había puesto en marcha la operación final, cuyo nombre en clave era Utka, pato. El primer intento de cumplir la sentencia de muerte de Stalin fue un ataque de fuerza bruta, diseñado para parecer obra de rivales locales. En la madrugada del 24 de mayo de 1940, un grupo de unos 20 hombres armados, vestidos con uniformes de policía, asaltó la casa. Estaban liderados por una figura improbable, el famoso pintor muralista mexicano y estalinista fanático, David Alfaro Siqueiros. Neutralizaron a los guardias exteriores, irrumpieron en el patio y abrieron fuego con ametralladoras contra el dormitorio de Trotsky y Natalia. Durante varios minutos, la habitación fue barrida por cientos de balas.
Las paredes quedaron acribilladas. Milagrosamente, Trotsky y Natalia sobrevivieron. En el primer estallido, rodaron instintivamente de la cama y se acurrucaron en un rincón oscuro, permaneciendo inmóviles mientras las balas pasaban zumbando sobre sus cabezas. Su nieto, Seba, que dormía en la habitación de al lado, resultó levemente herido en un pie. Los atacantes lanzaron bombas incendiarias y huyeron, creyendo que habían cumplido su misión. El ataque fracasó, pero envió un mensaje claro. No había fortaleza lo suficientemente segura. Trotsky, con un humor negro, bromeó diciendo que Stalin había pasado de intentar envenenarlo a fusilarlo. Sabía que no se detendrían, y si la fuerza bruta había fallado, intentarían la infiltración, la traición. No sabía que el arma más peligrosa de Stalin ya estaba dentro de sus murallas. El arma tenía un nombre: Ramón Mercader. No era un matón, sino un asesino sofisticado, un comunista español convencido, hijo de Caridad Mercader, una agente fanática de la NKVD. Mercader era el asesino perfecto, guapo, inteligente, políglota y con una devoción absoluta a la causa. La NKVD le construyó una identidad falsa, la de Frank Jackson, un rico hombre de negocios belga. Su misión era infiltrarse en el círculo de Trotsky, una tarea que requería una paciencia y una sangre fría sobrehumanas. Su puerta de entrada fue una joven trotskista de Brooklyn llamada Sylvia Ageloff. Mercader, haciéndose pasar por Jackson, la sedujo en París en 1938. Durante 2 años, cultivó una relación con ella, una farsa elaborada para un solo propósito. A través de Silvia, cuya hermana trabajaba para Trotsky, Mercader fue introducido lentamente en el círculo de Coyoacán. Era amable, servicial, generoso. Hacía pequeños favores, llevaba regalos, conducía a la gente en su coche. No mostraba un interés excesivo en la política, lo que lo hacía parecer inofensivo. Se convirtió en una presencia familiar y confiable. El propio Trotsky, a pesar de su cautela, llegó a apreciarlo. El plan de Mercader, supervisado por sus controladores de la NKVD en México, era simple y letal. Se ganaría la confianza de Trotsky hasta el punto de poder estar a solas con él en su estudio. El 20 de agosto de 1940, Mercader sintió que había llegado el momento. Le dijo a Trotsky que había escrito un artículo y que le gustaría tener su opinión. A las 5:30 de la tarde llegó a la fortaleza. Saludó a Natalia, charló amigablemente. Llevaba su impermeable, a pesar del calor. En su mano, el artículo. En su bolsillo, una daga. Y oculto en el impermeable, el piolet. Trotsky lo condujo a su estudio, un santuario de libros y papeles, el centro neurálgico de su guerra intelectual contra Stalin. Se sentó en su escritorio, de espaldas a la puerta, y comenzó a leer el texto de Mercader. Mercader se situó detrás de él, a su derecha. Durante un momento, que debió parecer una eternidad, dudó. Luego, cerrando los ojos, levantó el piolet y lo descargó con toda su fuerza sobre la cabeza del anciano. El golpe, aunque profundo, 7 centímetros en el cráneo, no fue perfecto. Trotsky no murió ni perdió el conocimiento. Soltó un grito que heló la sangre, un grito que Mercader describiría más tarde como interminable, y entonces
El hombre, que supuestamente era un intelectual frágil y desconectado de la realidad, demostró la voluntad de hierro que lo había llevado a la victoria en la guerra civil. Se levantó, se abalanzó sobre su asesino, se aferró a él y le mordió la mano con la fuerza de la desesperación. Trotsky, con el mango del piolet sobresaliendo de su cabeza, tropezó fuera del estudio. Se encontró con Natalia en el comedor y se desplomó, alcanzando a decir: «Mira lo que me han hecho». Los guardaespaldas, alertados por el grito, irrumpieron en la habitación. Encontraron a Mercader, paralizado por el shock, y comenzaron a golpearlo salvajemente. Fue Trotsky, en un último acto de claridad revolucionaria, quien los detuvo. «No, no lo maten», jadeó. «Este hombre tiene una historia que contar». Fue su última orden. Fue llevado al hospital de la Cruz Verde. Los médicos descubrieron que el piolet había causado un daño cerebral masivo. Durante la cirugía, permaneció consciente durante un tiempo, dictando mensajes para sus seguidores. Luego cayó en coma. Tras 26 horas de lucha, el corazón de León Trotsky, el último de los titanes de octubre, finalmente se detuvo. Eran las 7:25 de la tarde del 21 de agosto de 1940. La cacería había terminado. La noticia de la muerte de Trotsky se extendió por el mundo como una onda de choque. Para sus seguidores, era la consumación de una tragedia, la decapitación de su movimiento. Para el resto del mundo, era el final brutal de una era, el último eco sangriento de la Revolución Rusa. En México, la reacción fue masiva. El cuerpo de Trotsky fue llevado a un salón funerario, donde, durante 5 días, una procesión interminable de personas, se estima que hasta 300,000, desfiló para presentar sus respetos. Eran trabajadores, campesinos, intelectuales, gente común de México que veía en él no solo a un revolucionario, sino a una víctima del totalitarismo, un refugiado al que su país había ofrecido un santuario que finalmente fue violado. Su cadáver, con la cabeza vendada, se convirtió en un símbolo potente. Después del funeral público, su cuerpo fue incinerado. Sus cenizas fueron enterradas en el jardín de la casa de la calle Viena, bajo un monumento de piedra diseñado por el pintor y arquitecto Juan O'Gorman, coronado con una hoz y un martillo. La casa se convertiría en un museo, una cápsula del tiempo de sus últimos y febriles años. Mientras tanto, el asesino, Ramón Mercader, estaba en manos de la policía mexicana. Se aferró a su historia de tapadera. Era Frank Jackson, un belga desilusionado con Trotsky, quien le había prohibido casarse con Silvia Ageloff y había intentado enviarlo a una misión peligrosa. Era una historia endeble que se desmoronó bajo el escrutinio, pero Mercader nunca reveló su verdadera identidad ni sus conexiones con la NKVD. Fue juzgado y condenado a 20 años de prisión, la pena máxima en México. Cumplió su sentencia completa en la prisión de Lecumberri. Era un prisionero modelo, tranquilo y reservado. Durante su encarcelamiento, su secreto fue celosamente guardado por la Unión Soviética. En 1960, tras cumplir su condena, fue liberado discretamente. Viajó a La Habana y luego a Moscú. Allí, en una ceremonia secreta, el jefe de la KGB le entregó la medalla de héroe de la Unión Soviética, que le había sido concedida en 1940 por orden personal de Stalin. Vivió el resto de su vida entre la Unión Soviética y Cuba, un fantasma de la Guerra Fría.
murió en La Habana en 1978. Su identidad como Ramón Mercader no fue confirmada públicamente hasta después de la caída de la Unión Soviética. La reacción en el Kremlin fue de un silencio gélido y triunfante. El periódico oficial, Pravda, publicó una breve nota en la última página, informando que el espía internacional y terrorista León Trotsky había sido asesinado por uno de sus propios seguidores desilusionados. Stalin había logrado su objetivo. Había eliminado a su último rival, al único hombre cuya estatura intelectual y revolucionaria podía desafiar la suya. Había reescrito la historia con la punta de un piolet, borrando a su colíder de la revolución y convirtiéndolo en un traidor y un fascista. La muerte de Trotsky decapitó a la Cuarta Internacional. Sin su figura unificadora y su genio teórico, el movimiento se fragmentó en una miríada de sectas rivales. Nunca se convirtió en la fuerza de masas que Trotsky había soñado. El estalinismo, por otro lado, parecía triunfante. La victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial consolidó el poder de Stalin y expandió su modelo de socialismo burocrático por toda Europa del Este. El nombre de Trotsky se convirtió en el peor de los insultos en el mundo comunista, sinónimo de traición. El caos inmediato que siguió a la muerte de Trotsky no fue político, sino personal y simbólico. Para su viuda, Natalia Sedova, fue el final de una vida de amor y lucha compartidos, y el comienzo de una larga y solitaria supervivencia dedicada a preservar el legado de su marido. Para el mundo, el asesinato fue una demostración brutal de la naturaleza global del terror de Stalin, una prueba de que sus brazos podían llegar a cualquier rincón del planeta para aplastar la disidencia. La muerte de un hombre en un estudio de Coyoacán no fue un evento aislado. Fue una declaración de poder, el acto final de una purga que no respetaba fronteras. El eco de aquel golpe con el piolet resuena aún hoy, no solo como un acto de violencia política, sino como un punto de inflexión en la historia de las ideas. El legado de León Trotsky es tan complejo y contradictorio como el hombre mismo. Para los estalinistas y sus herederos, fue y sigue siendo el traidor definitivo, el Judas de la revolución, un agente del fascismo cuya destrucción era una necesidad histórica. Esta fue la versión oficial en la Unión Soviética durante medio siglo, una mentira monumental sostenida por un aparato de propaganda totalitario que borró su rostro de las fotografías y su nombre de los libros de historia. Para sus seguidores, los trotskistas, es un mártir y un profeta, el defensor del verdadero leninismo, el internacionalista que previó y luchó contra la degeneración burocrática de la revolución en el totalitarismo estalinista. Su vida es la prueba de que existía una alternativa al estalinismo dentro del propio comunismo, una vía más democrática y liberadora. Sus escritos sobre teoría marxista, literatura, estrategia militar e historia constituyen un corpus intelectual inmenso que sigue siendo estudiado y debatido. Su Revolución Permanente se convirtió en un texto fundamental para movimientos revolucionarios en todo el mundo, desde América Latina hasta Asia. Sin embargo, para el historiador forense del alma, Trotsky no puede ser ni un demonio ni un santo. Fue un arquitecto de la revolución y, por tanto, también de sus métodos. Fue un hombre que no dudó en utilizar el terror rojo durante la guerra civil, que aplastó sin piedad la rebelión de los marineros de Kronstadt
en 1921, quienes pedían precisamente las libertades que él más tarde defendería contra Stalin. Fue un defensor de un Estado de partido único y de la dictadura del proletariado. No era un demócrata liberal. Su tragedia no es la de un inocente destruido por un villano, sino la de un revolucionario despiadado que fue superado en la crueldad y la astucia por alguien aún más despiadado. Su vida y su muerte plantean una lección moral compleja sobre la naturaleza del poder. Demuestra que en la lucha por el control absoluto, las cualidades que pueden hacer a un revolucionario brillante, la elocuencia, la audacia intelectual, la visión teórica, son a menudo inútiles contra las habilidades más oscuras de la manipulación burocrática, la paciencia para la intriga y una capacidad ilimitada para la violencia. Trotsky jugó al ajedrez, mientras que Stalin jugaba con un cuchillo debajo de la mesa. A largo plazo, la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética parecieron dar la razón a Trotsky en su análisis del estalinismo como un sistema frágil y contradictorio. Fue rehabilitado póstumamente en su tierra natal, pero no como un héroe, sino como una figura histórica compleja, una víctima más de la maquinaria que él mismo había ayudado a construir. Y así, la pregunta final que nos deja el cuerpo profanado de Trotsky no es simplemente una cuestión de historia soviética. Es una pregunta perenne sobre el destino de los idealistas en un mundo de pragmáticos brutales. ¿Qué sucede cuando el poeta de la revolución se enfrenta al carnicero? ¿Puede una idea, por muy poderosa que sea, sobrevivir al impacto de la fuerza bruta? La vida de Trotsky fue la afirmación de que la pluma es un arma formidable, capaz de derrocar imperios. Su muerte, con un piolete en el cráneo, es el recordatorio sombrío y eterno de que, al final, la materia, en su forma más violenta, a menudo tiene la última palabra, 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 la última palabra,